Hola mis niños del séptimo grado. Bueno, de nuevo hoy lunes seguimos con nuestras actividades de la segunda etapa. Hoy vamos a desarrollar el contenido polígono, concepto, elementos y clasificaciones. Seguimos dentro del área de la geometría, ¿verdad? Pero avanzando un poquito en los conceptos. Tenemos los indicadores, siempre las capacidades a desarrollar, las páginas a trabajar para aquellos que tienen libro y los que no tienen en su cuadernito con las actividades propuestas. La primera parte del libro al menos, ahí nos propone la foto de una reducción jesuítica que tenemos en el país. Y allí nos pide un poco analizar qué forma geométrica tendría la base, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros podemos visualizar en la foto, entonces vamos a escribir ahí qué formas geométricas les parece a ustedes que tiene esa reducción jesuítica. Y luego otras formas geométricas que pueden llegar a tener dentro de la fotito que se presenta ahí. En esta parte, por ejemplo, tienen otros tipos de representaciones geométricas. Entonces, esas dos preguntitas es los que vamos a estar respondiendo para adentrarnos a este contenido. Luego tenemos el desarrollo de los conceptos. Vamos a estar trabajando, como les digo, con el tema de polígono. Ahí tenemos polígono, es en este caso una figura plana limitada por 3 o más segmentos. Para mí, en sencillas palabras, polígono es una figura de varios ángulos. La palabra polígono viene es de origen griego. ¿Y qué significa muchos ángulos? Entonces, para definir un poco de una manera más sencilla, es una figura cerrada que tiene varios ángulos. Y ahí nosotros podemos observar las diferentes figuras, no solo los tradicionales a lo que nosotros estamos acostumbrados, al triángulo, al cuadrado, al rectángulo, que son los más comunes que usamos nosotros en las construcciones de las casas, puertas, ventanas, tejado y demás, ¿verdad? Sino que vemos también acá diferentes formas poligonales, pero estas deben estar cerradas. Eso es lo que nos dice el concepto. Estos polígonos tienen varios elementos y uno de esos elementos es el vértice. ¿Qué es lo que quiere decir vértice? Ahí aparece el vértice A, B, C, D. ¿Dónde están estos vértices? Los vértices son los puntos comunes, estos puntos en donde se unen los lados. Acá tenemos un lado, acá tenemos otro lado, y ahí en donde se unen ambos lados, a eso se le llaman vértices. Y por eso podemos visualizar que tiene vértice A, B, C, D y E. En esta figura podemos encontrar entonces 5 vértices. Ese es uno de los elementos del polígono. Luego aparecen las diagonales. ¿Qué es lo que son las diagonales? Es el segmento que unen dos vértices, en este caso que no son consecutivos. Es decir, acá por ejemplo, una de las diagonales es el que une el punto B con el punto E. ¿Por qué? Porque esto, al trazar acá el segmento, estos vértices no son consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivos? Uno al lado de otros. Acá, por ejemplo, no hay una diagonal entre el B y el A. ¿Por qué? Porque estos son consecutivos. Y para que sea considerado diagonal, se tiene que unir vértices no consecutivos. Luego tenemos los ángulos interiores, que son los que corresponden en este caso a los ángulos internos a la figura, y luego los ángulos exteriores, que son aquellos ángulos que se encuentran fuera de la figura geométrica que se está analizando. Los polígonos también pueden ser convexos y cóncavos. Ahí tenemos nosotros el concepto para poder
identificar cuándo un polígono es convexo y cuándo un polígono es cóncavo. Nos dice, si al unir cualquier par de dos puntos del polígono, el segmento que determinan no corta su contorno. Vemos entonces las figuras que son en este caso polígonos convexos, que al trazar dos puntos en cualquier parte de la figura geométrica presentada, al unir con el segmento, esto no corta su contorno. Sin embargo, el cóncavo, ustedes pueden darse cuenta, son las figuras mal formadas, diría yo, en un término más rápido, porque estos, al trazar los puntos y unir por segmentos, se dan cuenta que una parte de ese segmento queda fuera del polígono incluso. Entonces ese ya corresponde dentro de la clasificación de cóncavo. Estos polígonos también pueden ser regulares e irregulares. Cuando un polígono yo puedo decir que es regular, cuando tiene todos sus lados y sus ángulos iguales. Tiene que tener todos los lados y los ángulos iguales. Ambas cosas se tienen que cumplir. Por ejemplo, este triángulo es regular. ¿Por qué es regular? Todos sus ángulos son iguales, todos sus lados son iguales. Entonces, por ese motivo es regular. Aquellos polígonos irregulares son los que tienen alguno de sus lados y o ángulos diferentes. Algo tiene que tener diferente. O sus lados diferentes o sus ángulos diferentes. Entonces ya deja de ser regular para convertirse en irregular. Según la cantidad de lados también tienen su clasificación los polígonos, y ahí ustedes van a encontrar en un recuadro los nombres que reciben estas figuras geométricas de acuerdo a la cantidad de lados que tienen. Los más comunes yo siempre digo que son los que nosotros usamos: el triángulo, los cuadriláteros, que ahí ya entra siempre el cuadrado, el rectángulo, que son los más comunes que utilizamos, pentágono, hasta hexágono nosotros utilizamos mucho. A partir de ahí, los que tienen ya 7 lados, el heptágono, por ejemplo, ya generalmente escapa un poquito de nuestras actividades. Entonces, para conocer también los nombres, ahí ustedes tienen entonces los diferentes tipos de polígonos que se pueden tener de acuerdo a los lados. Y por último aparecen siempre las actividades, sencillito. Dice, indico los elementos de este polígono y escribo. Tienen ahí un cuadrado y ahí van a anotar los lados, vértices, ángulos interiores y ángulos exteriores en la primera actividad. El número 2 es para ver cuántas diagonales tienen cada figura. Recordemos que la diagonal es la unión de dos vértices no consecutivos. El 3 dice, dibuja un polígono cóncavo y uno convexo. Entonces, si ustedes están dudando, van a volver a mirar su libro en esa parte y ver qué tipo de polígonos vienen a ser los cóncavos y qué figura representan a los convexos. Y en el último completo el cuadro, de acuerdo al polígono que se presenta. En este caso, en esta parte, vamos a escribir los nombres según sus lados, si es regular o irregular, y el número de diagonales que puede llegar a tener. Esa es la actividad entonces para hoy lunes, y les recuerdo que siempre voy a estar pendiente en el horario correspondiente de 3 a 5 de la tarde, porque antes de eso yo tengo clase con otros grupos de alumnos, entonces que tengo que estar pendiente también de ellos, y por eso a veces no les respondo enseguida sus consultas antes del horario correspondiente. Mis saludos a todos y espero los trabajitos. Muchas gracias.